De esa misma forma, en donde tú estás, te voy a pedir que agarres de la mano de tus hijos, de tu esposo, de quienes estén a tu alrededor. Cierren sus ojos y hagamos una oración para encomendar este tiempo de oración a nuestro Padre Celestial. Amadísimo Padre, muchísimas gracias por toda la oportunidad que tú nos permites tener. Gracias por la vida, primeramente. Gracias por la salud, porque ahora sabemos que estamos conectados en un mismo sentir. Sabemos que estamos conectados en un mismo, en una misma relación en este momento que es para ti, mi Rey poderoso. Gracias por todo tu amor y todas tus bendiciones. Nos ponemos en tus manos y, Señor, que sea tu palabra la que tenga que hablar en esta tarde. Mi Rey poderoso, nos ponemos para ti y te damos la gloria y la honra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. De esa misma forma, yo te voy a invitar a que tú en este instante abras tu Biblia y vamos a tomar un tema, y me voy a tomar un poquitito de tiempo en este instante para que tú hables de las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Justamente es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Nos dice, podemos confiar en las promesas de Dios. Sabemos que podemos confiar en todas las promesas que Dios tiene para nosotros, porque simplemente Él es el único que puede tener una palabra real y puede tener todo ese poder de darnos sus promesas vivas. Y asimismo, te voy a comentar algo para entrar en materia de este tema. Lo vamos a dividir en 3 subtemas. Y vamos a comenzar con esto. Fíjense que yo recuerdo muchísimo cuando era niño, y yo creo que algunos de los niños que van a escuchar, o de los jóvenes que van a escuchar esta predicación, se van a identificar con esto. Prometíamos muchísimo a nuestros padres. Decíamos, vamos a estudiar, y era el tiempo de estudio. Y tal vez algunos decíamos, ahora sí, papá, te prometo que voy a sacar buenas calificaciones, te prometo que voy a hacer todo bien, te prometo que en esta ocasión no repruebo nada y que mis calificaciones van a ir hacia arriba. Eso referente a nuestra escuela, ¿no? Que era tal vez nuestro trabajo cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. En algunos casos muy diferente, pero las promesas casi siempre se las decíamos a nuestros padres o las personas con las que convivíamos, ¿no? Les decimos, ay, sí, te prometo que ahora sí me voy a comportar bien. Te prometo que no voy a hacer berrinche, que me voy a comer todo lo que tú me des, ¿no? Inclusive para los niños. Y esas promesas, yo sé que tú me vas a estar escribiendo en este instante y vamos a ver tus comentarios. ¿Qué promesas son las que tú hacías cuando eras más joven? ¿Qué promesas son las que tú ponías hacia tus padres, que ponías hacia tal vez los maestros, hacia tus autoridades? ¿Qué promesas hacías? Y bueno, yo recuerdo que yo les decía a mis papás, sí, te prometo que sí voy a hacer ahora sí todas las tareas. Te prometo que ahora sí te voy a apoyar con los labores de la casa. Te prometo que iba a hacer. Y de repente me salía la oportunidad de ir con mis compañeros a jugar, y las promesas se me olvidaban. Las promesas se me olvidaban y yo decía, no es posible que no haya cubierto eso, y ahora me tengo que atener a las consecuencias, me tengo que atener a todo lo que tengo yo, justamente así por consecuencia, tras no haber cubierto mis promesas, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué crees? Hay algo muy hermoso. Nosotros como hijos de Dios, porque tú eres un hijo de Dios, y es que lo aceptas, ya lo sabemos. Nosotros como hijos de Dios tenemos muchas promesas. Dios nos está hablando de mucha manera. Te voy a pedir que en esta semana tú medites en todas las promesas que Dios ha puesto en tu vida. Hemos tenido diferentes eventos, hemos tenido diferentes circunstancias, hemos tenido diferentes cosas en las cuales Dios nos ha estado dando promesas y palabra. Y esas promesas quiero que tú las recuerdes, porque esas son en las que vas a meditar en toda esta semana.
Medita en la semana sobre lo fiel que ha sido Dios para ti, lo fiel que ha sido Dios para tu vida, lo fiel que ha sido Dios en todo lo que tú has hecho. Y bueno, abre tu palabra, porque ahora dice este primer tema, las promesas que nunca fallan. Y vámonos a Josué 23 del 1 al 13. Repito, Josué 23 del 1 al 3 y hasta el 14. Nuevamente, Josué 23 del 1 al 3 y después nos vamos al versículo 14. Y vamos a darle lectura. Nos dice la palabra del Señor. Si ya la tienes, regálanos tu amén, regálanos tu like, regálanos tu me importa, regálanos tu me encanta. Pon una reacción o simplemente escribe un amén. Y dice la palabra, aconteció muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque el Señor nuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Josué ya era de edad avanzada y sabía que iba al final de su vida. Entonces decide en ese momento hablar justamente con los líderes de Israel del discurso de despedida. Y es aquí, en este versículo 3, donde dice, he visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones y por vuestra causa. Yo te voy a comentar algo, amado hermano. Tú tienes esta promesa así como a Josué. El Señor puede hacer contigo muchísimas cosas. Puede darte grandes promesas. Pero hay algo importante que dice el Señor. Y Josué lo recuerda. ¿Qué crees? Yo tuve que ser fiel y tuve que creer en las promesas de Dios. Y además yo en mi humanidad tuve que llevarlas a cabo. Nos dice el versículo 14. He aquí, yo estoy para entrar en el camino de toda tierra y reconocer pues con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor nuestro Dios ha dicho de vosotras. Todas ha acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. El Señor no es como el niño que era Leighton, que era ese pequeño que decía sí lo voy a cumplir y al final se distraía y no lo cumplía. No, el Señor sí cumple las promesas que Él pone. Él sí cumple todo lo que nos está dando. Y hay algo importantísimo. En ocasiones entiendo que tu hermano has de decir, híjole, es que si es así, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? O las personas te han de decir eso, ¿no? Si es que el Señor, si es que tu Dios dice que cumple todo lo que promete, ¿por qué es que hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué es que se permite que esté un virus afuera, que nos esté confinando, que nos esté mandando a nuestro hogar, que nos esté haciendo que tengamos este tipo de transmisiones y no personalmente? Que no se haga la palabra que el Señor quiere. Es porque Dios tiene su tiempo. Es porque Dios así lo quiere y así lo desea y Él permite que sea de esa manera. ¿Te va a servir de qué? Te va a servir de mucho. Te va a servir este tiempo para que tú comprendas que Dios no te va a dar la respuesta inmediata, que en ocasiones tenemos nosotros que empezar a actuar conforme a lo que Dios quiere, conforme a esas promesas que te ha dado, pero las hagas tuyas. Y después, ¿qué crees? Tienes que hacer algo aún más importante, que es llevar su palabra y seguir hablando de esas promesas que Dios da en tu vida por medio de tu testimonio. Es el momento en el que nosotros pasemos a ser realmente esas personas que hablemos de las promesas de Dios. No importa que los demás se burlen.
No importa que tu compañero de trabajo te esté diciendo, ay, sí, es que eres muy santo, es que solamente tú estás pidiendo y que Dios sea el que te responda y no hablas de otra cosa que no sea Dios. ¿Y qué crees? No es verdad, está aquí, esto es una pandemia humana, creado por el humano, sí, pero Dios ha permitido que sea posible. Si Él quisiera, con ese poder que tiene, si tiene el poder de tomar toda la arena del mundo con sus dedos, ¿tú crees que no puede tomar y tener el poder de quitar todo eso? Si pudo sanar por medio de su Hijo Jesucristo a paralíticos, de echar fuera demonios, de echar fuera todas las cosas, es porque Él ha permitido que esto sea posible. Pero ahora tú tienes que hablar de las promesas que Dios tiene. Y he aquí, el Señor habla de esta misma forma y te dice que bueno, Él tiene sus razones y su tiempo, porque es importante siempre recordar la fidelidad de Dios en tu vida. Es importante que tú la recuerdes en todo momento, en todo lugar. Y me voy de esto para que tú apuntes lo siguiente. ¿Por qué es importante recordar la fidelidad de Dios? Esa pregunta te la hago a ti, hermano. A ti, amigo, a ti, compañero, a ti, amado, que te has conectado por primera ocasión. ¿Por qué es importante recordar la fidelidad de Dios? Piénsala y recapacítala en esta semana. Y responde después, cuando tengas que entregar tu tarea de este tema. Nos vas a responder por qué es importante recordar la fidelidad de Dios. Nuestro segundo tema, y no menos importante, nos habla que todas las promesas vienen respaldadas por Dios mismo. Todas las promesas, así como se escucha, Dios respalda sus promesas. Dios respalda lo que quiere. Vámonos en nuestra Biblia a Hebreos capítulo 6, versículo 12 al 20. Nuevamente lo repito para que lo busquen. Hebreos capítulo 6, versículo 12 al 20. De igual manera, tu reacción, tu pulgar arriba, tu like, danos tu corazón, dáselo al Señor, dale al Señor tu corazón, porque es lo único que Él quiere. Vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 12 al 20. Yo le doy lectura, escúchala, léelo con tu familia. Y dice la palabra del Señor así, dice: a fin que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré y con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, Dios mismo. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa y la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asistir de la esperanza vuestra delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden del Melquisedec. Esta es la promesa que Dios tiene para ti en esta noche. Esta es la promesa que Dios tiene para ti. Escúchala porque es importante. Dice Hebreos 6, capítulo 14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿A cambio de qué? De que tú sigas y cumplas las promesas que Dios te ha dado. Dios las cumple. Ahora tú cumple lo que le dices. Porque si no cumples lo que tú dices, el Señor no lo va a tomar en cuenta. Es el tiempo de poder ponernos a cuentas también con el Señor. Es el momento, porque si bien es cierto, el Señor no nos quiere pasivos, nos quiere audaces.
Nos quiere que seamos nosotros esos precursores de llevar su palabra. Que seamos nosotros esos evangelistas que van a decir todo por medio de donde sea necesario en este instante. Si es por medio de una red social, te va a pedir que tú lo hagas. Si es por medio de una plática telefónica con alguna persona que tal vez tú no lo habías hecho, es el tiempo de que lo hagas. Es el instante preciso para poder llevar su palabra. Él te quiere que seas tú una persona realmente íntegra y que también seas audaz, que no estés pasivo. El ser pasivo es tener un exceso de paz. Y con mucho cuidado, porque cuando tú eres pasivo, las promesas del Señor no van a llegar en el tiempo en el que Dios quiere, porque tú no estás haciendo, tú no te estás activando, hermano. Es tiempo de activarte. Es tiempo que en este momento de pandemia, si hubo un terremoto en la mañana, si hubo un sismo en la mañana, si hubo caos en la mañana y miedo, que tú les muestres a los demás que Dios estuvo contigo y que su promesa que tú vas a estar bien y que te va a bendecir con abundancia y te va a multiplicar grandemente, va a ser en todo. Te va a dar en abundancia, pero te va a dar en abundancia en todo lo que tú tienes. Te va a dar en abundancia en salud. Te va a dar en abundancia en paz. Te va a dar en abundancia en lo económico, si es que tú también eres fiel con lo que Él te pide. Te va a dar en abundancia en el amor a tus hijos. Te va a dar en abundancia en tu trabajo. Te va a dar en abundancia en todo lo que tú quieras, siempre y cuando cumplas realmente lo que tú le prometes al Señor. Y si lo vas a hacer, sé consciente de lo que le vas a prometer. Pero no te vas a ir esta noche sin prometerle algo a Dios, sin prometérselo. Solo tú y Él. Es tiempo de que tú le des esa promesa, que le digas qué es lo que vas a hacer para no ser un cristiano pasivo. Es un tiempo de angustia. Nos dice también algo muy importante. Todos hemos tenido miedo y lo tuvimos el día de hoy en la mañana. Algunos tal vez supimos controlarlo, otros nos ponemos en manos de Dios y oramos en ese tiempo. Otros tal vez estábamos a la expectativa, otros tal vez no sabíamos qué hacer y escuchamos la alerta sísmica y dijimos no es posible, es una pandemia y en medio de la pandemia viene también un terremoto, no sé qué va a pasar, ¿por qué no lo haces? Pero el Señor lo está haciendo por algo, porque quiere que tú te entregues en este instante a Él, que tú nuevamente confíes en las promesas que Dios tiene para tu vida. Y te dice también algo bien importante, que en tiempo de angustia el Señor también quiere que si lo amas, obedezcas sus mandamientos. Dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, obedece mis mandamientos. Eso escuchamos muchísimo, eso escribimos muchísimo. Si tú le amas al Señor, obedece sus mandamientos, obedécelos, créele también. Y ahora las promesas de Dios nos está diciendo que son como esa ancla. Que son como un ancla todas esas promesas. ¿Para qué? Para que tú no te pierdas. Nos dice su palabra, por lo cual el Señor manda esa ancla para que no te pierdas. En ese mar, en ese mundo, en medio de toda la tempestad, en medio de tanto miedo, en medio de todo, el Señor está mandando esas promesas como un ancla para que tú te quedes amarrado a Él y confíes en Él. Por eso lo está haciendo. Por eso Dios está permitiendo que todo ocurra, está permitiendo que todo suceda. Es justamente para que tú no olvides que sus promesas son como esa ancla que te va a permitir que tú sigas estando de su mano. El Señor te ama y quiere lo mejor para tu vida. Nuestra siguiente pregunta te la voy a dejar para que también la tengas. Apúntala y la vamos a escribir ahorita en el chat, en los comentarios. ¿Qué importancia tiene que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? ¿Qué importancia tiene para ti el que Jesús sea tu sumo sacerdote? ¿Qué importancia tiene para ti el que Jesús sea tu sumo sacerdote? Muy bien, vamos a nuestro último tema. Nuestro último tema nos habla que sus promesas son confirmadas en Cristo. Y vaya que es cierto.
Va a estar un poco enredado lo que vamos a leer, pero yo te voy a pedir que tú vayas ahí a 2 Corintios 1, 18 al 20. Yo le voy a dar lectura y todo lo vamos a resumir ahorita. Y lo vamos a entender de esta manera. Parecerá confuso lo que Dios dice, pero sabe por qué lo dice. Nos dice su palabra en 2 Corintios 1, 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que viene, vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Vamos a ponerle un poquitito aquí la pausa. El Señor no te dice un sí y un no en sus promesas. El Señor no te va a decir, esto es un sí o esto es un no. Él siempre te va a decir que un sí. Siempre te va a decir que es un sí. Si tú le prometes, Él lo va a tomar como un sí. De esta misma forma, todas las promesas, dice el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero ojo, dice, por medio de nosotros. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué nos dice este último versículo? Todas las promesas de Dios son en el sí. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Complementamos con un y en el amén. En el amén es que así sea, que sí se hagan. Las promesas de Dios son en el sí, en el amén para que se cumplan. Es decir, en el que tú, hermano, las cumplas. Él te va a decir, no te va a decir un no, te va a decir un sí. No te pone las dos opciones, te dice sí. Yo te voy a cumplir esas promesas en mi tiempo, pero yo lo que quiero es que tú las lleves a cabo en el sí y en el amén. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para que tú seas también ese testimonio de la gloria de Dios. Y nos dice, además, en 2 Pedro 1, del 1 al 4. Vamos ahí a esta parte. 2 Pedro 1, del 1 al 4. Recuerden que estamos hablando de la confirmación de las promesas de Cristo. Él cumple y confirma todo. Confirmado en Cristo Jesús, que es su Hijo, el único Hijo de Dios. Vengan, vamos a 2 Pedro 1, del 1 al 14, del 1 al 4, perdón, y nos dice la palabra. Simón Pedro, siervo del apóstol Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por divino poder, mediante el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo tiempo. Nuevamente, te voy a leer esta parte. Vean qué hermoso nos está hablando el Señor en esta parte. Y vamos a repetir nuestra palabra. Dice, 2 Pedro 1, del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los cuales habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente precioso, a nuestra gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios vuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por un divino poder mediante del conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos vamos a este último versículo, el versículo 4, donde dice que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué Dios te va a dar promesas? Porque Dios también es que da sus promesas y las cumple, y las confirma en Cristo Jesús, que aquí nos dice, te las da por una sola causa, porque por medio de ellas vas a poder tú participar de la naturaleza divina.
esa naturaleza divina a la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra y que solamente por medio de Él se van a poder tener. Si tú reconoces el poder de Dios y si tú solamente lo reconoces es por medio de Jesucristo, su Hijo, que vino para cumplir y quitar todos los pecados de este mundo y que volverá a venir, y lo creemos, que vendrá para arrebatar a todos sus hijos y que llegará el momento en el cual, como dice este versículo, vas a ser participante de la naturaleza divina, huyendo como Jesús lo hizo, huyendo de la corrupción que hay en el mundo, huyendo del miedo que hay en el mundo, huyendo del temor que hay en el mundo, cuidándote porque, ¿qué crees? Nos han dicho muchas ocasiones y lo volvemos a repetir en esta ocasión. Tú no perteneces a este mundo. Tú no eres de este mundo, eres un cielícola. Eres propiedad del cielo, eres propiedad del Señor. Es tiempo que tú lo creas. Así pues, cuando huyes de esta corrupción, a causa de toda la concupiscencia que existe en este mundo, a causa de toda esa maldad que se ha multiplicado, el Señor te va a hacer partícipe, te va a ayudar y ahora vas a ser tu partícipe ¿de qué? De la naturaleza divina. Una naturaleza divina en la cual tú la puedes tener en este mismo instante. Tú puedes ver la naturaleza divina del Señor cuando oras y responde a tus peticiones. Cuando tú le pides y le ruegas y clamas en la noche y quieres que haya sanidad en alguien y el Señor te responde, ¿qué crees? Ahí está la naturaleza divina del Señor. Ahí está el momento. ¿Cómo no participar? ¿Cómo no creerle si Él lo hace todo posible? ¿Cómo no creer en el Señor si Él permite que toda esa naturaleza divina se muestre aún en este tiempo? ¿Te ha librado? ¿Te ha cuidado? ¿Te ha sanado? ¿Te ha permitido que te conectes el día de hoy? Eso es el poder divino del Señor. No te ha dejado sin comer. No te ha dejado sin qué vestir. Ha permitido que tus hijos estén bien. Ha permitido que tú estés bien. Y si estás padeciendo, ruégale al Señor y verás que sus promesas serán una realidad en tu vida. Serán una realidad en este momento de angustia. Serán una realidad en este instante donde aparentemente todo parece perdido. Pero no es así. Dios quiere que tú vayas a Él, que confirmes sus promesas en Cristo. Quiere que tú confirmes y respaldes las promesas por medio de Dios mismo. Quiere que sus promesas nunca estén fallando, porque así Él lo quiere. Así, amado hermano, yo te voy a pedir que en este instante tomes de la mano de quien esté a tu lado. Le des gracias al Señor por la oportunidad que te dio de conectarte en este tiempo. Y lo pongas en tus manos ahora. Todas las actividades que tú vayas a hacer. ¿Has pensado en una promesa que le vas a dar? Hazla con toda la conciencia. Hazlo con toda la conciencia. Si tú estuviste padeciendo, no olvides eso que el Señor te ha dado. Siempre. Como dice en Juan 14:15, si me amas, obedece mis mandamientos. Si tú amas al Señor y has dicho amén, obedece sus mandamientos. No te alejes. El tiempo es difícil, sí, pero el Señor te va a dar la oportunidad de que te arrepientas, que le prometas y Él cumplirá sus promesas como tú las debes cumplir como hijo del Señor. Agárrate de la mano de quien tienes a un lado. Dale gracias al Señor por este tiempo. Y yo me despido de esta manera, aún en la distancia, para decirles con esta oración que el Señor cumple sus promesas. Cierra tus ojos. Amado Padre, muchísimas gracias. Gracias por el amor que tú permites que se tenga por medio de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por la oportunidad de permitirnos estar nuevamente reunidos por medio de
estas redes sociales, por medio, Señor, de estos medios, por medio, Señor, de una llamada telefónica, por medio, Señor, de una videollamada, por donde tú lo estés poniendo en este instante, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tus promesas se cumplen en el sí y en el amén. Tus promesas se van a cumplir en la vida de tu hijo que está del otro lado, en la vida de tu hijo que está aquí, en la vida de todos los que están haciendo posible esta transmisión. Se va a cumplir tus promesas, Señor. Esas promesas que tú has dado para que nosotros las llevemos a cabo. Esas promesas que tú has dado para que nosotros hablemos de ellas sin avergonzarnos. Esas promesas, Señor, que tú vas a seguir haciendo. Y nos das esa promesa de vida eterna, que es lo más hermoso que puede haber. Esa vida eterna y esa vida eterna en abundancia que, Señor, solamente vamos a encontrar por medio de ti, mi Rey poderoso. Gracias. Gracias por todas las promesas que tú pones. Nos ponemos en tus manos. Y te doy la gloria, Señor poderoso. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.